¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con pronósticos, mencionarte que en el video anterior tuvimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 2, es decir, tuvimos un 20% de efectividad. No nos fue bien, bajamos el promedio, espero mejorar para este nuevo video. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, ingresa el código promocional 2627. Bien, apostadores, empecemos con los pronósticos del 5 de agosto. Empecemos con la Jupiler Pro League de Bélgica, el encuentro del Genk versus el Eupen. Veamos si bajas, el Genk tiene una baja y el Eupen tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Genk de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que se puede decir que el Genk viene jugando bien y como mínimo hace un gol. Y Eupen de los últimos 5 encuentros tiene 1 empate, 3 victorias, 1 derrota, es decir que el Eupen viene jugando bien, 3 victorias en 5 partidos es un promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para Genk, segunda victoria para Genk, una victoria para el Eupen y tercera victoria para Genk, es decir que Genk es el favorito. Veamos cómo le va a Genk como local, y Genk como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que juega bien como local. Y Eupen como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que el Eupen no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Genk está en la posición 2 con 3 puntos y Eupen en la posición 7 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 72% a que gana Genk y un 7% a que gana Eupen. El pronóstico para este encuentro es: gana Genk, gana el local. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al Brasileirão o la Serie A de Brasil, el encuentro del Santos versus el Atlético Paranaense. Veamos si bajas. Santos tiene 4 bajas y el Atlético Paranaense también tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Santos de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 victoria, 1 empate, así que Santos no viene jugando nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Atlético Paranaense de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, así que el Atlético Paranaense juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para Santos, 1 empate, segunda victoria para Santos, 1 victoria para el Atlético Paranaense y segunda victoria para el Atlético Paranaense, es decir que el Atlético Paranaense es el favorito. Perdón, disculpen, están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Santos como local y Santos como local. Perdón. A Santos como local tiene 2 empates, 2 derrotas, 1 victoria, así que Santos no juega nada bien como local. Y el Atlético Paranaense como visitante tiene 4 derrotas, 1 victoria, así que el Atlético Paranaense no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Atlético Paranaense está en la posición 7 con 27 puntos y Santos en la posición 15 con 17 puntos. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gana Santos y un 30% a que gana el Atlético Paranaense. El pronóstico para ese encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es menos 3.5 goles, es decir que habrán menos de 4 goles y más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, menos 3.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos al siguiente encuentro y vamos al encuentro de Fluminense versus Palmeiras. Veamos si bajas. Fluminense tiene 2 bajas y Palmeiras 1 baja. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Fluminense de los últimos 5 encuentros, Fluminense tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota. Se podría decir que Fluminense viene jugando bien. Y Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, así que Palmeiras viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos, eso es el promedio. Enfrentamientos entre ellos: 1 empate, segundo empate,
una victoria para Fluminense y una victoria para Palmeiras. Es decir, que Palmeiras es el favorito. A ver, no, disculpe, un empate, segundo empate, una victoria para Fluminense, una victoria para Palmeiras y segunda victoria para Palmeiras. Es decir, que Palmeiras es el favorito. Veamos cómo le va a Fluminense como local y Fluminense como local. De 3 victorias, 2 empates, es decir que Fluminense juega bien como local y Palmeiras como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Palmeiras juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones Palmeiras está en la posición 3 con 31 puntos y Fluminense en la posición 5 con 28 puntos. Las casas de apuestas le dan un 38% a que gana Fluminense y un 25% a que gana Palmeiras. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente torneo. Nos vamos a la Premiership de Escocia, ¿no? El campeonato de Escocia, el encuentro del Celtic versus el Ross County. Celtic es el equipo de los católicos. Veamos de bajas. Celtic tiene las bajas y el Ross County también tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Celtic de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, así que Celtic viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Ross County de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, así que Ross County también viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace 2 goles. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Celtic, segunda victoria para Celtic, tercera victoria para Celtic, cuarta y quinta victoria para Celtic, es decir que Celtic es el favorito. Veamos cómo va Celtic como local y Celtic como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Ross County como visitante tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Ross County juega bien como visitante. Vamos, bueno, en la tabla de posiciones desde la primera fecha, todos tienen 0 puntos, y Ross County está en la posición 9 con 0 puntos y Celtic en la posición 10 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 80% a que gana Celtic y un 6% a que gana Ross County. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Celtic y se marcarán de 2 a 5 goles, una apuesta doble local y de 2 a 5 goles. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Kilmarnock versus los Rangers. Rangers es el equipo de los protestantes. Veamos si hay bajas. Los Rangers tienen 2 bajas y Kilmarnock tiene una baja. Veamos cómo le va a Kilmarnock como local y Kilmarnock como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Kilmarnock viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y los Rangers de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, perdón, 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, así que los Rangers vienen jugando irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para los Rangers, segunda victoria para los Rangers, tercera victoria para los Rangers, cuarta victoria y quinta victoria para los Rangers. Veamos cómo le va a Kilmarnock como local y Kilmarnock como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Kilmarnock juega bien como local y Rangers como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, es decir que Rangers juega irregular como visitante. Y en la tabla de posiciones todos tienen 0 puntos, Kilmarnock está en la posición 3 con 0 puntos y Rangers en la posición 11 también con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 23% a que gana Kilmarnock y un 56% a que gana Rangers. El pronóstico por ese encuentro es: gana Rangers, gana la visita. Vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Vestadale de Islandia, en el encuentro del Vestaman Nyhart versus el Harnan. Disculpe la pronunciación, veamos si bajas, no hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Vestaman Nyhart de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, así que el PSV Nyhart juega irregular. Y Harnan de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Harnan viene jugando bien, 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos:
una victoria para Hernán, segunda victoria para Hernán, una victoria para Vesta Naihar y tercera victoria para Hernán y cuarta victoria para Hernán. Es decir que Hernán es el favorito. Veamos con la Vesta Naihar como local. Y Vesta Naihar como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que juega bien como local. Y Hernán como visitante tiene 3 empates, 2 derrotas. Es decir que Hernán no juega nada bien como visitante, aún no conoce la victoria. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Hernán está en la posición 5 con 22 puntos y Vesta Naihar en la posición 9 con 17 puntos. Las casas de apuestas le dan con 32% a que gana Vesta Naihar y un 35% a que gana Hernán. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Super League, la Superliga de Suiza, en el encuentro del Young Boys versus el Winterthur. Veamos si hay bajas. No hay baja, no para las estadísticas. Y en las estadísticas, Young Boys de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias. Es decir, Young Boys viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y Winterthur de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que Winterthur viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Young Boys, un empate, segunda victoria para Young Boys, tercera victoria y cuarta victoria para Young Boys. Es decir que Young Boys es el favorito a Young Boys como local, y Young Boys como local tiene 4 victorias, un empate, así que Young Boys juega bien como local. Y Winterthur como visitante tiene 4 derrotas, una victoria, así que Winterthur no juega nada bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Young Boys está en la posición 4 con 4 puntos y Winterthur en la posición 11 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 73% a que gana Young Boys y un 7% a que gana Winterthur. El pronóstico por este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Young Boys y se marcarán de 2 a 5 goles. Una apuesta doble local y de 2 a 5 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides de un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, ingresas tu código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá tenemos en mis redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.